Hoy estamos en Verona. Yo soy Silvia, me presento, soy Silvia Chiesa, artista plástico y soy docente de italiano para extranjeros. Estamos en Verona hoy gracias a Eternautas, que nos abre y nos deja abierta esta ventana hacia el mundo en un momento en el que no podemos salir a disfrutar como en otros momentos de las ciudades y de los países. Así que, como veis, aquí son las 4 de la tarde, estamos muy cerca del río Adige, que es el río de Verona. Os doy un poquito una idea general mientras esperamos que se conecten todos. Es un día de sol, pleno verano, pero este año estamos teniendo un verano muy bonito, no hace demasiado calor, hay brisa y finalmente todas las ciudades italianas también volvieron a un mínimo de normalidad, aún con muchas medidas. Esperamos un poco más que se conecten todos los amigos de Eternautas y después empezamos nuestro paseo. Me voy un momentito, así os puedo dar un poquito la idea del lugar en el que estamos. Estamos muy cerca del núcleo romano de la ciudad. Ahora tenemos un poco de contraluz, las nubes han tapado el sol. Bueno, como os decía, estamos en Verona. Verona es una ciudad del Véneto, y el Véneto es una región del norte de Italia. Es una ciudad mediana, de una medida de unos 260.000 habitantes. Y empezamos a pasear. Y el río, os decía, es el segundo río más grande de Italia y es el río Adige, que baja de los Alpes y tiene el estuario en el sur de Venecia, en el sur de Chioggia precisamente. Es un río que normalmente en las épocas de primavera trae mucha agua porque obviamente se derrite la nieve en la montaña. Y es un río que para la ciudad ha sido siempre muy importante, el pulmón de la comunicación y el pulmón también del transporte en las épocas antiguas. Se transportaban sobre el río los mármoles y también había pequeñas industrias que así quedaban muy cerca de la orilla y podían embarcar directamente todas las mercancías a través del río. Hemos empezado nuestro tour aquí porque aquí en esta colina, que pronto vamos a ver, es donde se ha desarrollado el primer núcleo urbano de la ciudad y es el Colle San Pietro. En un ratito subimos al puente, lo vamos a ver. En el Colle San Pietro vivían ya en época muy antigua unas poblaciones de vénetos y que se habían mezclado con poblaciones que venían de todas maneras de la zona gálica, y en realidad ya había un poblado bastante grande en esta colina que vemos aquí cuando Roma finalmente llega hasta el norte de Italia y empieza más o menos en el año 89 antes de Cristo a tomar posesión de esta colina que vemos aquí. Aquí estaban las primeras habitaciones. Ahora está un teatro, el Teatro Romano. Y Verona se vuelve colonia de derecho latino en el 89 antes de Cristo. Y recién en el 49 antes de Cristo se nombra municipio romano con Julio César más o menos.
Y cuando Verona empieza a hacerse obviamente más grande, esta colina ya no sirve porque había unas cuantas viviendas, pero obviamente Roma empieza a traer toda su potencia y decide construir el puente sobre el que estamos, que era un puente hasta entonces de madera. Decide construir este puente, desurbanizar, vamos a decir, esta colina, dejando una imagen más bien de cultura, creando el teatro y moviendo, digamos, toda la que es la urbe, la ciudad, al otro lado del río. En realidad, la antigua Roma se desarrollará del otro lado, como veis, del río Adige. Estamos cruzando el Ponte Pietra. También, obviamente, en la colina no teníamos lugar para un foro romano, porque os doy una idea más panorámica, porque realmente no había lugar para construir más. Y si pasamos en este punto exacto del río a la otra orilla, veis que estamos en un lugar donde en aquel momento el río era más estrecho. Después se han construido todas estas murallas de contención, veis, más o menos en el 1880, porque hubo una inundación terrible y se formaron todos estos muros para contener el agua. Pero en la época romana este era el punto más estrecho para construir un puente y así se hizo. Vamos cruzando y vamos a entrar finalmente en lo que es el casco antiguo de la ciudad. Sobre el río Adige, como os decía, pulsaba la vida de la ciudad, porque todas las actividades se desarrollaban sobre el río. Veis que tenemos ya las terrazas abiertas, restaurantes. Aquí son casas medievales. Arriba, si podéis ver, todavía han recuperado algunos pequeños frescos de la época del tardo medioevo. Bueno, y de aquí vamos a ir hacia el Duomo, hacia la Catedral de Verona. Volveremos después a ver otros monumentos romanos, pero podemos un poco continuar, ¿no?, con la historia de la ciudad. Obviamente Verona tuvo en la época romana vivió una época de esplendor, porque era una ciudad que está todavía situada en un lugar estratégico, porque es la primera ciudad que en el antiguo Imperio Romano, digamos, daba acceso hacia el norte, y también fue la primera ciudad que se vio invadida, ¿no?, por las poblaciones que bajaron del norte. Y al día de hoy mantiene la ciudad de Verona un contacto muy estrecho con las poblaciones de Alemania, de Austria. A todo lo largo de la historia de Verona hay que mencionar que hay una relación muy estrecha con todos los pueblos del norte. Así que para el Imperio Romano era una ciudad que se colocaba en un lugar estratégico. El Imperio Romano tenía así una vía, ¿no?, un acceso a los países del norte, y para luego, más tarde, con las invasiones barbáricas, también fue la primera puerta de entrada, ¿no?, para las poblaciones gotas, visigotas, ostrogotas. Bueno, con el paseo hemos llegado ahora. Por atrás
estamos llegando de la parte de atrás del Duomo de Verona, porque es en la parte de atrás que nace, digamos, el primer núcleo del Duomo, un Duomo de origen medieval. Era una pequeña iglesia paleocristiana sobre la cual en los siglos y sobre todo en el medioevo se fue desarrollando luego la gran catedral que luego veremos de adelante. Aquí pasamos, como veis, el campanario es un campanario más moderno, es un campanario que es de la época del Renacimiento, se estuvo a lo largo de los siglos hasta el 1800. La Catedral de Verona se llama en realidad Santa María Assunta. La construcción empieza, como os decía, en época paleocristiana, pero después de un terremoto muy grave que hubo en Verona en el 1117, se decide ampliar obviamente la iglesia, también para agradecer obviamente a la Virgen por haber salvado la ciudad. Así que, si bien la construcción empieza en el octavo siglo después de Cristo, se termina después del terremoto y se termina realmente en el 1187. La puerta de entrada lateral, que en realidad era la más importante en el medievo, como veis, mantiene todavía los elementos más medievales, podemos decir, ¿no? ¿Veis? El típico león y también el típico juego de ladrillo y piedra, de tufo y de mármol de la zona. Nos vamos acercando a la fachada. En el 1123 el obispo Bernardo es el que inaugura, digamos, la catedral, y en el 1187 el pontífice Urbano vendrá a celebrar una misa, una ceremonia oficial, ¿no?, para inaugurar la catedral. ¿Veis? Así que es una iglesia que a lo largo de los siglos tuvo distintas reformas. El campanario obviamente no es el campanario original, porque se rivisitó en la época del Renacimiento por el arquitecto San Micheli, que fue un arquitecto muy conocido en el Renacimiento en Verona, que trabajó mucho, y luego en el siglo XX hubo unas reformas, sobre todo de la última parte del campanario, por parte del arquitecto Fagiuoli. En esta plaza también tenemos este edificio antiguo, en el que tiene sede una de las más antiguas bibliotecas del mundo, la Biblioteca Capitolare. Es, así dicen, la biblioteca del mundo occidental más antigua todavía en actividad, digamos, porque hay muchísimas también muy antiguas que pero no han estado en actividad a lo largo de la historia todo el tiempo. Bueno, aquí estamos en Piazza Duomo, saludamos el Duomo de Santa María Assunta y seguimos nuestro paseo entrando
Ahora vamos a callejear un poquito por la ciudad y mientras nos vamos acercando al núcleo más bien medieval de la época dei comuni, delle signorie, vamos hablando un poco de qué es lo que pasa, ¿no?, cuando a la caída del Imperio Romano de Occidente. En Verona, obviamente, como os decía, era la frontera casi, ¿no?, con las poblaciones del norte. Así que era quizás el lugar en el que era más probable que empezaran a entrar las poblaciones, ¿no?, que nosotros llamamos bárbaras, pero que tan bárbaras no eran. Y el primer rey, el más conocido, el más famoso, que invade la península itálica por el norte es Rey Teodorico. Rey Teodorico ha estudiado a la corte de Constantinopla porque de niño el padre lo envía como rehén a Constantinopla para garantizar, digamos, una paz entre el imperio romano de Oriente y las poblaciones ostrogotas. Así que Teodorico finalmente, con la autorización, ¿no?, crece de niño en un ambiente muy culto donde aprende griego, latín, en un ambiente muy abierto y podemos decir al día de hoy exótico, ¿no? Y después de volver, digamos, a su tierra, él era de la zona que ahora se define entre Hungría y Austria. Cuando vuelve a sus tierras, prácticamente, vamos viendo un poquito, mientras tanto, la ciudad, él prácticamente viene invitado por Constantinopla. En aquel momento estaba Zenone a Constantinopla, le pide en el 474 después de Cristo, le pide de invadir, de entrar por el norte de Italia. ¿Y por qué? Para deshacerse, ¿no?, para deshacerse de Odoacre, que es el rey que está en aquel momento en el Imperio Romano de Occidente, que ha colapsado. La relación entre Zenone de Constantinopla y Teodorico es un poco, vamos viendo un poco la ciudad. Allí, veis, tenemos enfrente, hicimos como una vuelta, aquí tenemos enfrente la colina donde estábamos antes, la colina de Castel San Pietro. Bueno, entonces volvemos a nuestro Teodorico. Teodorico finalmente, con la posibilidad que le ofrece Zenone de entrar a Italia, ¿no?, sale de misión. En aquellos tiempos salían todo el pueblo junto, o sea, eran 100.000 personas, familiares, mujeres, niños, o sea, prácticamente un pueblo entero se desplaza, entra por el norte de Italia y finalmente llega en el 488 a Verona, donde prácticamente en una batalla larguísima consigue expuñar la ciudad, vencer a Odoacre y instalarse aquí. Teodorico ama muchísimo esta ciudad, así que seguramente influirá mucho en el desarrollo de Verona, y fue un rey muy querido hasta
el final, digamos, de sus tiempos, de su edad, porque en los últimos años estaba obsesionado, ¿no?, de ser víctima de un complot, estaba obsesionado con él, pensaba que seguramente alguien estaba dispuesto a matarlo, por supuesto. El imperio, o sea, en Constantinopla ya empezaba a ser un personaje un poco incómodo, estaba en Ravenna y termina sus días, no se sabe muy bien cómo, hay muchas leyendas sobre el rey Teodorico, una de las cuales nos cuenta de que prácticamente él estaba cazando un ciervo en un bosque y su caballo enloquece, empieza a correr por toda la península itálica hasta llegar a Sicilia y tirar al pobre rey Teodorico dentro del volcán Etna. Esta es una de las leyendas que nacen. Bueno, ahora hemos llegado, caminando, hemos llegado a lo que os decía, al núcleo más medieval, digamos, de la ciudad. Estas son le arche scaligere, que vienen a ser las tumbas, el ejemplo más gótico, digamos, de arquitectura gótica de la ciudad, donde sin embargo están algunos miembros de la familia de los Scaligeri. Después de la dominación ostrogota, en Verona pasaron los longobardos, luego Carlomagno, una tierra de muchísima, digamos, invasiones, ¿no? Y en el 1100, 1200 empezamos, sabéis que en Italia empiezan a desarrollarse unas comunas, unas ciudades que se llaman comuni, en realidad son familias poderosas de guerreros, como aquí tenemos el guerrero Can Grande della Scala, administradores de las ciudades, signori delle città, y Can Grande della Scala será probablemente el más representativo de la ciudad de Verona. Aquí está, veis a caballo. Can Grande della Scala llega al poder muy joven, porque su hermano fallece cuando él es muy pequeño, pero sube al poder y será para la ciudad de Verona un gran mecenas y un gran administrador también, ¿no? Y también mecenas. De aquí entramos ahora a la Piazza dei Signori. La Piazza dei Signori que nosotros en Verona le llamamos Piazza Dante. Piazza Dante por varias razones, ahora vamos a ver por qué, entre las cuales esta, como veis, aquí está la estatua de Dante, del sommo poeta, y Dante viene a Verona en varias ocasiones, pero sobre todo vendrá a Verona porque en Florencia se le manda al exilio. Él es muy amigo de Bartolomeo y luego de Can Grande della Scala. La familia degli Scaligeri siempre ofrecerá muchísima ayuda a Dante, entablarán una amistad muy importante. Dante enviaba a veces a Can Grande algunos de sus escritos, algunos cánticos de la Divina Comedia, y le pedía opinión, le pedía consejos. Y Can Grande, Dante va a escribir de Can Grande en el Cántico 17 del Paraíso en la Divina Comedia, con lo cual
seguramente la relación entre ellos fue muy, muy fructífera. Entonces, estamos en la Piazza dei Signori, este es el Palazzo della Ragione, con su torre dei Lamberti, que es altísima, luego quizás la veamos mejor cuando no estemos contraluz, Palazzo della Ragione, que ya a partir del 1200 es la sede administrativa, legislativa, el palazzo del comune, podríamos decir, ¿no? Pero aquí tenemos una de las 4 torres que ya en la época scaligera marcaban un poco lo que era la plaza, es el Palazzo del Capitanio, este edificio es más bien del Renacimiento, de San Micheli, y aquí tenemos el Palazzo Podestà. Este era el palazzo de la familia degli Scaligeri, y este probablemente el palacio donde estuvo Dante cuando vino a Verona en exilio. Probablemente Dante vivía entre este palacio, una parte de las viviendas estaban también en esta torre, y aquí era el núcleo verdadero de la ciudad scaligera. En esta plaza tenemos un poquito, es muy emblemática porque, como veis, tiene estilos de distintas épocas. Se puede apreciar toda la historia de una ciudad como Verona, que tiene 2000 años de historia. Esta es la loggia de Fra Giocondo, una loggia que también fue biblioteca en un momento, pero aquí estamos ya en el Renacimiento. Tenemos que pensar que probablemente cuando Can Grande della Scala y Dante paseaban por Verona, el aspecto de la ciudad era más bien medieval. Os hago notar i merli aquí. Veis que aquí terminan todos en cola de golondrina, como decimos nosotros, ¿no? A coda di rondine. Es muy importante porque esto era, digamos, el símbolo, la señal de que la familia Scaligera era una familia ghibellina. I Guelfi, que son los que ganaron en Florencia, no terminaban así sus propios edificios, sino que terminaban de forma plana. Y entonces, digamos que según el partido político, vamos a decir así, de la facción política a la que pertenecía una ciudad, podéis verlo siempre en los edificios medievales. Dante no era ghibellino, Dante era güelfo, pero era de los güelfos que perdieron en la batalla, que eran los güelfos que estaban más bien a favor, digamos, del señor, del emperador, que del papa. Y en Florencia ganaron los que estaban a favor total del poder total a la iglesia y al papa. Así que se tuvo que ir en exilio y se vino a Verona. Ahora veis que en esta plaza también tenemos una parte, ¿no? Cada vez que se excava en Verona sale algo, porque sale siempre algún rastro de la ciudad romana. Y aquí lo vemos. Es una antigua carretera romana. Bueno, seguimos con nuestro viaje. Entramos un momentito aquí en el Palazzo della Ragione. Una pequeña curiosidad. ¿Veis esta cara, boca aquí? Bueno, aquí veis que dice denunzie segret contro usurari e contratti usuratici di qualunque sorte. Aquí se podían poner denuncias secretas y anónimas, porque obviamente era el palacio también, ¿no?, donde se ejercía la justicia, y se podía acusar, sobre todo los usureros, digamos, pero también se podía acusar a veces injustamente a alguien que no te quedaba muy simpático y ver si conseguías meterlo en problemas, fundamentalmente. Seguimos el paseo y entramos ahora en el Palazzo della Ragione.
Aquí, como en muchos palacios de la edad comunal de Verona y de las signorie, tenemos una escalera, ¿veis? Monumental. Aquí veis otra torre medieval, porque había 4 torres que rodeaban esta plaza, quedaron 2. Es como un gran claustro con una escalera. Siempre os hago notar este típico motivo en rojo de ladrillo y blanco de piedra o mármol, típico de la época pre-renacimental, digamos, en Italia. Si pensáis, en Florencia tenemos otros colores, en Siena otros, ¿no? Tenemos más mármoles quizás negros o mármoles más verdosos, mientras los colores característicos quizás de Verona sean más bien el blanco y este color, vamos a ver si se ve, de esta piedra que es más bien rojiza, es más bien rosa, que es el mármol típico de la ciudad de Verona. Muy bien, ahora vamos a dejar Piazza della Signoria o Piazza Dante y vamos a entrar hacia otra plaza, que es la Piazza delle Erbe. Aquí arriba veis que hay un hueso enorme, un hueso de ballena. No se sabe, no hace mucho que está allí, pero es un poco una anécdota. Este hueso de ballena se lo roban en continuación entre la Universidad de Verona y la Universidad de Padua. En este momento, evidentemente, la batalla la está ganando Verona porque está colgado aquí, otras veces está en Padua. Bien, estamos entrando ahora, hay muchísimo sol, ya empieza a haber más gente por la calle y aquí hemos llegado ahora a la Piazza delle Erbe, que se desarrolla y crece encima al antiguo foro romano, porque aquí estaba en época romana el foro. Nos vamos a desplazar un poquito. La forma, cuando se ve en su totalidad se puede apreciar mejor. La forma es la típica forma de un antiguo foro romano, muy rectangular, muy profunda, ¿no? Pero a lo largo de los siglos, obviamente, tuvo, como veis, un desarrollo distinto, ¿no? Tenemos un palacio, el Palacio Maffei, aquí, que es un palacio barroco. Veis el León de Venecia, porque obviamente la ciudad de Verona después, ¿no? Después de la época de la Signoria Scaligera, vive una larga temporada de paz con la República de Venecia, bajo la República Serenissima. Aquí estas son unas casas que eran más bien, ahora son de época renacimental por los distintos frescos, pero se desarrollan encima de antiguas casas medievales. Lo que es el núcleo medieval de los Scaligeri ha ido desapareciendo. Ha quedado, como vimos, la torre, ha quedado la torre dei Lamberti, que es muy alta, es la torre creo más alta de Italia, es la torre más alta de Italia. La primera parte, esta que veis, es la parte de la época, de la época Scaligera, ¿no? Luego sube un poco más, la segunda parte donde está el reloj es de la época veneciana, de la Serenissima, y la ultimísima parte es, sí, del 1600. Para los que estén interesados en algo más lúdico y, digamos, comercial, todas las calles comerciales luego se desarrollan por el casco antiguo, bajando de Piazza Erbe. Cuando finalmente podáis viajar a Italia, y esperemos que
podáis viajar con Eternautas, seguramente vais a poder conocer también todos los aspectos más lúdicos también, ¿no? de todas las ciudades. Los restaurantes, aquí antiguamente había todo un mercado de fruta y verdura, ahora digamos que es un poquito menos, es más globalizado, vamos a decir así. Y aquí, siempre en Piazza Erbe, como veis, tenemos este edificio también de época scaligera, que es la Domus Mercatorum, que prácticamente era el centro neurálgico de todo lo que era el comercio, ¿no? De la lana, cómo se gestionaba todo el tema de venta, de impuestos en aquellos tiempos. Y este también es de época scaligera y como veis se puede apreciar muy bien que la familia era ghibellina, no cabe ninguna duda, ¿no? Bueno, ahora seguimos un poco callejeando y hacemos un salto en el tiempo ahora, porque aquí al lado tenemos la sinagoga de Verona, que es una de las sinagogas seguramente más importantes del norte de Italia. Esta mañana, aparte, pasamos a ver si era posible filmar, porque en este momento hay muchos objetivos muy sensibles y nos dijeron que en realidad la cosa más interesante de la sinagoga de Verona es el interior, ¿no? Pudimos tener una charla con el rabino y la verdad fue muy interesante. Aquí estamos llegando entonces a la sinagoga de Verona. Como os decía, es una de las mayores sinagogas del norte de Italia. Está en Verona, en realidad el gueto judío empieza a tener presencia muy pronto. Algunos históricos dicen que en realidad ya en los tiempos de rey Teodorico había una comunidad judía, ¿no? Importante. Pero la sinagoga de Verona es de los primeros decenios del 1900. Se terminó de construir en el 1929, el arquitecto es Ettore Fagioli, y la presencia real, digamos, la que más se testimonia por escrito de la primera comunidad, es del 978. En el 1408 la República de Venecia da autorización a instalarse aquí a la comunidad judía y se crea también un gueto muy importante. Aquí no se ve bien, pero bueno, aquí se recuerda Rita Rosani, que fue una partigiana que perdió la vida en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, seguimos con nuestro tour y ahora volvemos un poco atrás nuevamente en la historia, vamos callejeando y nos vamos a ir hacia otra vez alguna parte romana de la ciudad, el Portone Borsari. Así vamos conociendo un poquito la ciudad. Bueno, os contaba de la relación, ¿no?, de Can Grande della Scala con Dante. Dante siempre dijo que el hecho de poder estar aquí en la familia de los Scaligeri le hizo sentir en casa, ¿no? Le acogían muy bien, era una corte, digamos, una familia que, a pesar de ser una familia de generales y de militares, era una familia que se interesaba muchísimo la cultura y que entonces aprecia muchísimo la poesía de Dante. Y también se cree que fue precisamente
con Can Grande de la Scala, que Dante dirá, ¿no? O sea, hablando en la Divina Comedia, él se acuerda, habla de su exilio y menciona el hecho de sentirse lejos de casa, ¿no? Y de descubrir cómo el pan de otros países tenga sabor a sal, porque en Toscana, de donde es Dante, el pan se hace sin sal. Bueno, hemos llegado, veis que por toda Verona siempre nos topamos con algún edificio muy bonito, con muchas pinturas, gracias al hecho de que es una ciudad que a través de 2000 años de historia tuvo muchas distintas invasiones y aportes, digamos, de otras culturas, evidentemente. Ahora aquí vamos a salir a Corso Portoni Borsari, que en realidad es el antiguo decúmano romano, ¿no? Era la vía Postumia, era la vía que iba de Aquileia a Génova y prácticamente se desarrollaba en perpendicular desde, digamos, el Ponte Pietra donde estábamos, y bajaba en perpendicular hasta una de las puertas de entradas a la ciudad. Es la puerta que vemos al fondo, Portoni Borsari. Ahora voy a intentar caminar esquivando gente y autos. Y también en Verona, mire por donde se mire, siempre se encuentra, por ejemplo, esta es otra iglesia, ¿veis? Románica. Obviamente, sí, lo bonito es perderse, ¿no? También en una ciudad. Cuando se viaja, en la tarde libre, salir a pasear e intentar un poco perderse y descubrir lugares. Hay muchos campanarios, mire por donde se mire, hay algún edificio interesante. Bueno, mientras vamos caminando hacia el Portoni Borsari, les puedo quizás contar un poco qué pasa después de la Serenissima, ¿no? ¿Qué pasa después de Venecia? Porque en la época de Venecia tenemos una época de paz y la ciudad de Verona representa, digamos, una época, para la ciudad de Verona representa una época de esplendor. Y después de la República de Venecia, Verona, perdonen, porque hay mucha gente, estoy intentando, me tenéis que excusar un momentito. Bueno, después de la época de Venecia empiezan obviamente a entrar a Italia otra vez pueblos, entre comillas, ¿no? Invasores. Entonces, Verona vivirá una época de alternancia, ¿no? Entre dominaciones francesas y dominaciones austríacas, sobre todo austríacas. Pero también los franceses con Napoleón estarán un tiempo largo en Verona. Ayudarán también en la construcción urbanística, ampliarán las avenidas, construirán cementerios. Ahora estamos llegando al Portoni Borsari. Esta era la puerta de entrada, una de las puertas de entrada, pero la más importante de la ciudad romana. Aquí también se colocaba la aduana, entonces todo el mundo que quisiera entrar a la ciudad tenía que pasar sí o sí por esta puerta. Las puertas romanas tenían dos fachadas, a ver si consigo hacer que se vea porque estamos justo contra luz. Esta era la puerta
del lado de la ciudad, que tenía muchísimas decoraciones que pero en los siglos han sido poco a poco, se han ido quitando, ¿no? Y a veces también, aquí se ve mejor, ya estamos en la sombra. Este era el lado de la ciudad. Están restaurando una parte del portón y del otro lado tenemos el lado agreste, o sea, el lado que daba al campo. Entonces tenemos que pensar que aquí terminaba el decúmano, que era el eje principal de acceso a la ciudad, y que todo el que quisiera entrar en la ciudad romana tenía que pasar por aquí. Vamos a seguir. ¿Veis las distintas? Tenemos el río allá al fondo, palacios de estilo renacimiental. Ahora nos metemos otra vez por las callecitas porque hay muchísimo sol si no caminamos todo el tiempo contra luz. Bueno, mentre vamos caminando hacia el próximo punto de la ciudad, que va a ser otro arco romano, de allí vamos a poder ver otra construcción de la familia Scaligera, me gustaría un poco ir contando alguna anécdota, ¿no? de la ciudad de Verona. Y Verona es una ciudad que tiene un carnaval que no es muy conocido, digamos, o sea, se celebra mucho en Verona misma, pero no es como el de Venecia, que es muy conocido. Y el carnaval de Verona se celebra los viernes, el viernes anterior a la Cuaresma. Y se celebra en el viernes anterior a la Cuaresma por una razón, digamos, de tradición histórica. Porque hace muchos siglos Verona sufría muchas veces de carestía, de épocas, ¿no? de hambrunas, y entonces hubo un médico en el 1400 más o menos que decide, y era precisamente un viernes antes de la Cuaresma, dar de comer a toda la población de Verona que estaba pasando tanta hambre, y decide colocar enfrente de la Basílica de San Zeno, que es una iglesia que desafortunadamente no podemos ver porque queda un poquito en las afueras con respecto al casco antiguo, ¿no? Decide hacer construir una mesa enorme de piedra de Verona, de mármol, y dar de comer a toda la ciudad. Y como comida se preparan unos gnocchi, una mesa enorme donde hace preparar unos gnocchi de harina y agua, espolvorados con muchísimo queso, y así poder dar de comer un poco a la gente. Veis que nos estamos acercando al anfiteatro, a la Arena de Verona, pero no vamos a ir por allí porque primero vamos a conocer otras cosas y luego ya llegaremos a la arena por otro camino. Estamos obligados a ir un poquito contra luz. Entonces os estaba hablando del carnaval de Verona. Desde entonces se celebra el carnaval todos los viernes, se llama Venerdino Colaro, se celebra todos los viernes antes de la Cuaresma, y el personaje principal es el famoso Papà del Gnocco, que es una máscara, un personaje, un señor gordo que se parece bastante a Papá Noel, vestido de dorados y rojos, que lleva un tenedor enorme con un gnocco gigante en el tenedor.
veis que vamos caminando y vamos encontrando rastros de la Serenísima de Venecia por todas partes en la arquitectura, ¿no? Estas ventanas, este color, que es el color, este no es precisamente el rojo veneciano, luego vamos a ver otro que es más típico, pero es realmente símbolo de la República, ¿no? De Venecia. Estamos caminando en paralelo a lo que es la Piazza Brava. Bueno, así que le estaba contando del carnaval. El carnaval de Verona, todos los años, los viernes antes de Cuaresma. Es el carnaval Venerdì Colaro, se llama obviamente por los gnocchi. Tenemos que pensar que en aquellos tiempos todavía no teníamos, no había papas, ¿no? Y porque estamos hablando más o menos de la época del descubrimiento, entre comillas, de las Américas. Entonces en Verona todavía no se conocía la papa y los ñoquis se hacían simplemente con harina y agua. Ya que estamos hablando un poquito de la gastronomía, podemos hablar también del plato típico de la ciudad de Verona, que se llama pastisada de caval. Literalmente quiere decir que es como un menjunje, ¿no? de carnes, y la tradición es muy antigua. No sé si os acordáis, os he hablado de la batalla de Teodorico contra el rey Odoacre cuando entra en Italia, ¿no? Bueno, después de la batalla quedan en el campo de batalla muchísimos caballos muertos. Se dice que probablemente eran casi 800 caballos y la población, estamos hablando de 500 años después de Cristo, o sea, 488, 489 después de Cristo. La población no tiene mucho acceso a comida y menos a la carne, con lo cual pide al rey Teodorico, la población, poder utilizar la carne de los caballos que se han quedado en el campo de batalla para comer. Pero son 800 caballos y es muchísima carne. Así que se decide, finalmente, vamos a ver, justo pasamos aquí, vemos, ¿veis? Un restaurante típico de comida típica veronesa, pero no tenemos la pastisada de caval para mostrar. Deciden conservar toda esta carne de caballo y para conservarla la ponen a macerar en hierbas, muchísimas hierbas y vino tinto, porque bueno, Verona también, ¿no? Tiene una larga tradición de viñedos, de viñas, de vino. El vino de la Valpolicella, la Marone, son los que ahora más conocemos, ¿no? Pero ya en épocas antiguas, aquí ya los antiguos romanos consumían vino y vino tinto, con lo cual ponen a conservar toda esta carne de los caballos con este procedimiento y la conservan para muchísimo tiempo. Desde entonces el plato típico de Verona es esta pastisada de caval, es la carne de caval cortada en trocitos, cocinada, obviamente conservada con hierbas y vino tinto y cocinada con muchísimas verduras y acompañada al día de hoy de polenta. En los tiempos de la batalla de rey Teodorico la polenta tampoco existía porque el maíz, el choclo, también llegó a Europa después del descubrimiento de las Américas. Así que antiguamente probablemente se acompañaba con pan o con arroz. Bueno, en este paseo ahora estamos llegando a la que es la obra, ¿no?, más importante de la época scaligera, de la familia Scaligera. Nuestro señor tan grande de la Scala realmente nunca consiguió vivir en este castillo. Él vivía más bien en Piazza Dante porque
La construcción empezó en época más tardía, entonces el que vio la luz, el castillo, fue más bien su nieto, su hijo, su nieto, pero él no pudo llegar a ver Castelvecchio. Vamos a buscar un lugar. Aquí tenemos el arco dei Gavi. Ahora vamos a cruzar y vamos a poder ver todo el castillo en su extensión. Es el típico castillo medieval, ghibellino, como veis, y se construye como objetivo, obviamente, defender la ciudad, defenderse, y se crea un puente muy largo que atraviesa todo el río Adige y que prácticamente en los tiempos de los escalígeros da una salida al campo, ¿no? O sea, se podían escaparse a través del puente a la otra orilla del río y ya marcharse por el campo y dejar la ciudad. La ciudad quedaba toda dentro de los muros, ¿no? Verona tuvo 3 fortificaciones, digamos, 3 cintas, o sea, 3 épocas de murallas. La muralla romana, en la primera no estaba ni incluido el anfiteatro de la Arena, era bastante pequeña. Después tenemos la muralla scaligera, que hicieron construir la familia de los Scaligeri, y después tuvimos una parte de muralla de la República de Venecia y la última, y que es la más amplia, que sube por todas las colinas alrededor de la ciudad, es la de los austríacos. Este arco es el arco dei Gavi, que estaba más bien colocado, ¿no? Siguiendo la vía Postumia, el decúmano estaba más bien colocado aquí, luego se desplazó cerca del río, y es un arco de celebración privada, digamos, de la familia dei Gavi, una familia muy poderosa de la época de esplendor de Roma. Debajo del arco, como veis, han reconstruido un poquito lo que era una pavimentación de una calle romana. Y aquí estamos llegando poco a poco a la vista total del puente del Castelvecchio. Es que es el típico castillo de época medieval, y aquí veis el puente. Sería muy lindo, digamos, subir al puente y mostraros la vista también desde el puente, porque se ve la ciudad por el otro lado, pero no vamos a tener tiempo para hacer todo, habrá que volver y ya volveremos en algún tour presencial con Eternautas. Volveremos a pasear ya no en forma virtual, sino que en forma real. De aquí, como veis, se ve el campanario del Duomo. ¿Os acordáis? Estábamos en el principio de nuestro tour. Ahí está el campanario del Duomo. Aquí se aprecia una vista un poco más. Al fondo, en las colinas, se ve algo de las murallas austríacas, pero bueno, haría falta un zoom súper poderoso. El río está teniendo bastante agua en este momento. ¿Veis? Este es el puente. El puente, como veis, el símbolo, ¿no?, de Ghibellini es como muy visible. Si nos alejamos un poco, quizás al fondo podáis ver el campanario de San Zeno, que es otra iglesia de época medieval,
que dedicó el pueblo de Verona a su patrón, San Zeno. San Zeno era probablemente un obispo de África, porque lo definen como el moro, el negro, y probablemente venía del norte de África. No sé si podéis ver, ahí al fondo se ve el campanario de la catedral de San Zeno. Y es el patrón. Él vive más o menos alrededor del 320, muere en el 371 y era originario, se cree, de la Mauritania, y será obispo de Verona del 362 al 371. Es el patrón, os decía, de la ciudad, pero también es el protector de los pescadores de agua dulce. ¿Y por qué? Porque prácticamente él pescaba su propia comida, o sea, él salía al río y se mantenía y vivía del pescado que podía conseguir pescando en el río Adige. Y a razón de esto se decidió que fuera el protector de los pescadores de agua dulce, no de mar. Es que el castillo es la típica fortaleza medieval. Uno se imagina aquí el agua con cocodrilos y tiburones. Bueno, no era así, pero era la finta. Eso es más bien, ¿no?, lo que se imaginaban siempre mis hijos cuando venían a Verona, los cocodrilos aquí dentro de la cinta morada de los muros del castillo. Este era el puente levadizo por el que se podía acceder al castillo. Y como os digo, ya tenemos poquito tiempo, así que tenéis que venir a Verona para poder entrar al castillo. Bueno, ahora cruzamos y vamos a terminar nuestra visita en Piazza Bra, que es la plaza, il salón, le dicen il salotto di Verona, ¿no? El salón de la ciudad, donde nos vamos a encontrar con la arena. Este es un monumento, un estadista del 1800 muy importante de Italia, Cavour. Damos un último vista al castillo y entramos por Via Roma hacia Piazza Bra. Como os decía, Verona es una ciudad que es un poquito un punto estratégico, ¿no?, todavía también en la Europa del día de hoy, porque es de fácil acceso. De aquí sale una autopista que sube hacia la frontera con Austria. Es una provincia que también tiene lagos, el lago di Garda, la mitad del lago de Garda de este lado es de la provincia de Verona. Es una ciudad que tiene montaña, tiene una industria agrícola bastante, diría, importante, y también de elaboración de comida, sobre todo de pastelería, vamos a decir así, entre comillas, industrial. El pandoro, que es un dulce muy típico, ¿no?, así como el panettone, el pandoro es de Verona. Y quizás tiene una tradición de pastelería así tan importante, porque como a lo largo de los siglos tuvo mucha dominación francesa, y ya sabéis que los franceses son unos pasteleros excepcionales, ¿no? Tiene mucha tradición de pastelería estilo francés, pero también mucha tradición de pastelería de estilo austríaco, que también se saben defender muy bien, ¿no? Entonces en Verona vais a poder encontrar la típica torta Sacher, que también, bueno, la torta típica de Viena. Así que os voy a mostrar un poco. Por ejemplo, se vende mucho chocolate, ¿veis? Muchísimos tipos de chocolate, es muy típico de aquí, i baci di dama o i baci di Giulietta. ¿Veis? Sassi del Adige, que son como unas piedritas, pero de chocolate. Es verdad, no hemos hablado de Giulietta y Romeo.
pero bueno, quizás sea el símbolo más conocido de la ciudad, ¿no? Y tenemos que volver atrás, tenemos que volver los primeros escritos que nos hablan de dos chicos, de un chico y de una chica, de dos familias adversarias, y probablemente nos tenemos que otra vez pensar, ¿no? Tenemos que pensar otra vez en Guelfi y Ghibellini, probablemente dos familias adversarias en este sentido, que tienen dos hijos jóvenes, adolescentes, se enamoran, y en realidad Shakespeare va a transformar, digamos, estos hechos en una tragedia, ¿no? La tragedia que todos conocemos, pero en realidad no es algo nuevo, no es una invención de Shakespeare, sino que ya un poeta, escritor de Vicenza había escrito una leyenda sobre estas dos familias de Montecchi y Capuletti, que tenían dos hijos que se encontraban a escondidas porque las familias eran rivales. Así que también tenemos que volver al tiempo de las grandes familias como la de los Scaligeri para poder pensar en esta leyenda. Os voy a mostrar ahora esta heladería. Si venís a Verona, os aconsejo de pasar por la Gelatería Savoia, porque tienen helados muy ricos. Sobre todo estos son muy típicos, se comen dentro de unas galletas. Gelatería Savoia, esta es la heladería donde vienen todos y veronesi a comerse un helado en verano, pero es un helado para llevar, no es ni para sentarse ni para estar aquí, es para llevar. Estamos llegando a lo que es el Salotto di Verona, el salón, la plaza más grande, que es la Piazza Bra. Tengo que mantenerme hacia la izquierda porque hay puestos, digamos, donde todavía está el ejército como objetivo sensible y me han hecho seña que no los filme. Así que bueno, veis, esta por ejemplo, este es un edificio típico, ¿no? de la época del Renacimiento veneciana. Y detrás de los árboles vamos a tener el anfiteatro romano. Este es el lugar de la ciudad donde toda la gente se encuentra, y es una ciudad donde la gente se mueve mucho en bici porque Verona no tiene, digamos, montañas dentro de la ciudad, con lo cual es muy fácil de desplazarse. El casco histórico es todo peatonal, con lo cual con el auto se puede volver bastante complicado moverse. Aquí estuvo un tiempo de paso por Verona, estuvo un tiempo Garibaldi en esta casa amarilla. Y desde esta casa Garibaldi saludó el pueblo de Verona y jurando, no sé si podéis ver, jurando Roma o muerte. O sea, o conseguimos unirnos, ¿no? O morimos. Esto es de la época de la unidad de Italia. Bueno, aquí nos estamos acercando finalmente a la Arena de Verona. La Arena de Verona es la segunda, digamos, después del Coliseo, es uno de los anfiteatros más grandes de la época romana que todavía podemos ver, ¿no? Más o menos es como el de Pola. El de Pola es todo blanco. Tenía, como veis esta parte, tenía como otro orden de arcos exterior, ¿no? Veis que solo queda una parte, porque estuvo en las épocas, estuvo desmantelado, vamos a decir así, porque se usaban las piedras para construir o los muros de la ciudad o otras habitaciones. La arena, después de la época romana, la verdad que vivió una temporada muy difícil, porque
En una temporada vivían en las arcadas bajas todas las prostitutas de la ciudad, o sea, después de su época de gloria de Roma, realmente en el medioevo vivía gente pobre, no fue conservada, digamos. Fue solo después, en el Renacimiento, que se rehabilita un poco lo que es toda la ciudad, toda la arena como monumento de la ciudad, y luego en época moderna, en el 1915, se dedica finalmente el anfiteatro a espectáculos públicos, ¿no? Así como los antiguos romanos, perdonen, pero aquí hay muchísima gente, así como los antiguos romanos la usaron para espectáculos, sobre todo de gladiadores, ¿no? Después, a partir del 1915, se dedica finalmente el anfiteatro, ya restaurado, a lo que es el Festival de la Ópera, ahora mundialmente reconocido, que es un festival lírico, de música lírica. Os doy un poquito una panorámica de la totalidad de la plaza. Estamos un poco contraluz. Y el festival lírico entonces empieza en 1913 y hasta el día de hoy. Este año se ve reducido en la programación debido a todas las medidas de contención del COVID, y en lugar que 50, 60 funciones de espectáculos como suele haber, este año solo habrá 10 o 12 y en lugar que entrar 14.000 personas, que es la capacidad de la arena, entrarán, me han dicho, solo 5.000. Ahora os voy a mostrar, porque hemos llegado casi al final de nuestro tour y nos vamos a sentar con Marcelo, que me ha acompañado a lo largo de todo este tour con Eternautas, y nos vamos a sentar en un lugar emblemático de la ciudad, que es el Listón 12, un bar donde normalmente antes y después de la ópera vienen las personas a tomar una cena, un café, un aperitivo, ¿no?, antes de ir a la ópera. Así que nos vamos a sentar ahora. Terminamos nuestro tour por Verona. Buongiorno, piacere, grazie. Allora, estamos en el Listón 12, tenemos la vista de la arena y no sé si ustedes lo pueden escuchar, pero hay mucho ruido de campanas, ¿sí? Vamos a entrar, que nos esperan, y nos vamos a sentar a tomar algo, que termina nuestra tarde. Ustedes tomarán un aperitivo con nosotros. Listón 12 es un café emblemático de la ciudad de Verona. Aquí tenemos los postres típicos y ahora nosotros vamos a pedir unos spritz con il Campari e un aperitivo della casa. Grazie. Bene. Prego, signorina. Ahora veis la vista que tenéis sobre toda la arena. Este año la ciudad es muy tranquila porque obviamente no solo no pueden viajar los argentinos, sino que no pueden viajar la mayoría, ¿no?, de las poblaciones, de los pueblos. Bueno, así que nos sentamos aquí a tomar algo y realmente espero que hayan podido. Os presento a Marcelo, que me dio apoyo técnico, y damos las gracias otra vez a Eternautas, que nos ha permitido seguir viajando, que nos ha permitido mantener esta ventana abierta sobre el mundo, y hoy sobre Italia. Mañana será Barcelona y yo os voy a seguir también en directo, una ciudad que me encanta, y me despido de todos ustedes
agradeciéndoles la presencia, el acompañamiento y veo que sois muchos en seguirnos. Os dejo la última imagen de Verona, en Piazza Bra, y espero veros pronto en Italia o por el mundo. Seguimos viajando. Hasta pronto.